Continuando con las disertaciones, el turno ahora es el del ingeniero agrónomo Gabriel Kieffer, quien se referirá a las cualidades y ventajas de una alfalfa premium. El ingeniero agrónomo Gabriel Kieffer es oriundo de San Francisco, Córdoba. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios para luego iniciar su vida universitaria en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza de la Universidad Nacional del Litoral, obteniendo en 1998 su título de ingeniero agrónomo. Con numerosos cursos de posgrado y capacitaciones, desarrolla su actividad con una permanente actualización, lo que lo lleva a desempeñarse en distintas y renombradas empresas del medio. En 2013 se incorpora a Advance Sociedad Anónima, licenciataria exclusiva de alfalfas WL en Argentina, siendo su responsable técnico en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Río Negro, Mendoza, San Juan y Tucumán, y brindando soporte técnico a los distribuidores y productores que la firma atiende. También es convocado en diferentes eventos para compartir conocimientos y brindar capacitaciones sobre el cultivo de alfalfa. Auspicia esta exposición Alfalfas WL Advance. Todo comienza con una semilla. Es el principio, el inicio de una cadena de valor y el nacimiento de una pasión que nos identifica y compartimos. Pasión que se expresa en la emoción que sentimos al desarrollar una nueva variedad superadora, de estar en los detalles que nadie ve o de disfrutar el trabajo diario en el campo, como vos, que investigás y te enorgullece tu trabajo. Como vos, que la cultivás, la cuidás y la ves crecer en tu campo. O como vos, con ese orgullo que sentís al ser parte de Alfalfas WL. Eso que tenemos en común, eso que nos causa tanto placer y que adoramos hacer, eso que nos motiva a hacerlo cada vez mejor. Es la pasión por la alfalfa y su impacto en la producción. Por esa razón existimos. Porque somos tecnología, innovación y calidad, porque somos eslabones de una misma cadena, la cadena de la alimentación animal. Somos Alfalfa Pasión. Ingeniero Gabriel Kieffer, lo dejamos con el auditorio tanto presencial como virtual que nos siguen atentamente a través de la plataforma de YouTube de la Sociedad Rural de Rosario. Con esto voy pasando, ¿no? Buen día, ¿cómo están? Desde ya muchas gracias por la invitación a la Sociedad Rural por esta jornada, por este congreso. Me parece muy acertado el título del congreso, ¿sí? Por una agricultura sustentable y eficiente. Es hora, digamos, un poco escuchando lo que recién comentaban Víctor y su compañera sobre empezar a ajustar y empezar a trabajar con trazabilidad, con controles, con manejo, con medición y con registros en todos los aspectos, ¿sí? Porque yo, bueno, tengo 51 años ya y siempre estuve vinculado a la cuestión de ganadería, tambo, carne y forrajes conservados, y desde que tengo uso de memoria, siempre el productor, yo como estoy en la zona de la cuenca lechera, el productor de tambero es mixto, son productores mixtos, y cuando hablas con ellos como agricultores, te dicen eficientemente cuál es su rendimiento, en cuántas toneladas o cuántos quintales le costó el fungicida, el flete y demás cuestiones. Cuando nos damos vuelta y hablamos de ganadería, cuando hablamos de pasturas, es todo más o menos metro. Entonces, me parece muy acertado empezar a pensar en algo que siempre decimos desde actualmente, agriculturizar
todo lo que es el manejo de pasturas, el manejo de la ganadería y de los tambos. Bueno, como modo de introducción, ahora vamos a empezar a hablar un poco de cuestiones que ustedes ya las tienen bastante ayornadas y conocidas, pero sobre el tema de manejo de alfalfa. Hoy vamos a mostrar un poco el área que tiene hoy por hoy la Argentina de alfalfa. Son aproximadamente 3,2 millones de hectáreas, de las cuales la mayor porcentaje están agrupadas, un 60% están agrupados un 80% están agrupados en lo que es la cuenca lechera principal y un 20% está en lo que es la zona de riego, que mayormente es la zona de Cuyo, el NOA y el sur. De esto, el 60-65% de la alfalfa es para uso puro, en el caso de los tambos, producción de heno, y el resto es consociado para el tema de ganadería mayormente. ¿Cuáles son las claves para lograr un éxito en la producción de forraje? Yo siempre tomo como ítems que yo voy marcando para decir, para hacer las cosas bien y hacer las cosas mal, a mí me cuesta lo mismo. Entonces, tratemos de buscar la forma de hacer las cosas de la mejor manera. Planificar un antecesor adecuado, un buen barrecho químico y realizar análisis de suelo. Cuando vamos a hablar de antecesores, si ustedes se fijan ahí, hay 3 fotos. La foto del medio sería un antecesor que es soja. El volumen que deja el rastrojo de soja está acorde para poder sembrar alfalfa. La alfalfa es una semilla muy pequeña que necesitamos implantarla y ponerla en íntimo contacto con el suelo a una profundidad no mayor de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Por ende, si nosotros tenemos un rastrojo abundante, como vemos en la primera imagen de arriba, que es un rastrojo de maíz de cosecha, no vamos a lograr una muy buena implantación de la alfalfa. En ese caso tenemos que buscar la posibilidad de modificar eso mediante confección de rollos o roturación si vamos a hacer un manejo convencional, que no sea directa. Los mejores antecesores siempre serían gramíneas para cortar no solamente el ciclo de enfermedades, sino también para darle al suelo una rotación en el tema de especies. Una moa, una avena, un trigo serían rastrojos muy acertados. Los maíces serían buenos si hablamos de eliminar la mayor cantidad de rastrojos y en el caso de sembrar sobre un maíz en directa de silo, tratemos de sembrar cruzado o un poquito al sesgo de lo que es cómo estaba sembrado el maíz, porque si cae una línea de siembra sobre los rastrojos, los tocones que quedaron de la planta de maíz, vamos a tener una muy mala eficiencia de siembra. Como todos sabemos, hoy la soja está en todos los campos y muchos de las rotaciones cae alfalfa sobre soja. No es mala palabra para nada. Como dije al principio, el rastrojo que deja es bastante interesante para poder realizar una muy buena siembra de alfalfa, una buena implantación. Lo que siempre recomendamos es tratar de minimizar ese rastrojo, porque todas las enfermedades de fin de ciclo de la soja están en las hojas que están en el suelo. Entonces, en años húmedos, que últimamente no estamos teniendo, he visto esclerotinia, he visto rhizoctonia, que son enfermedades típicas de soja, donde hay resistencia varietal, pero en la alfalfa no es una enfermedad típica, no hay. Entonces, para evitar y controlar esa cuestión, tratemos de ayornarnos y tratar de sacar ese rastrojo abundante, ¿sí? Con respecto a lo que es fertilización, yo siempre a los productores les digo, con lo que sale hoy una siembra de alfalfa, un análisis de suelo es lo más barato que vos podés hacer y de esa manera podés saber dónde estás parado y qué sería eficiente o no para vos decir fertilizo. Este es un trabajo de Hugo Fontaneto, de Inter Rafaela, que no está más con nosotros, pero no deja de ser vigente, donde vemos 3 variedades, ¿sí? Una alfalfa en ese momento premium, una alfalfa intermedia y una alfalfa pública. Si ustedes observan los rendimientos en producción, en lo que es la primera y lo que es la tercera, y el consumo de nutrientes en promedio es aproximadamente el doble en todos. ¿Qué quiere decir esto? La alfalfa es muy extractiva de nutrientes, ¿sí? Yo cuando cursé en el 94 en la cátedra de forraje en Esperanza, me decía el profesor de forraje que la alfalfa le recuperaba la fertilidad. Hoy por hoy eso está altamente demostrado y comprobado que no. Otro trabajo de Hugo, que es bastante interesante también para ver, acá lo que hizo, él comparó que 10 toneladas de materia seca por año, que hoy hay alfalfa que producen el doble o más a campo, no en ensayos,
cuántos kilos de soja equivaldrían en la extracción de nutrientes. Y ahí lo que vemos, lo que extrae nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, que son los nutrientes que más extrae. Fíjense que son kilos de nutriente elemento, no son de la forma que viene expresado el fertilizante. El fósforo viene como pentóxido, entonces tenemos que llevarlo, esos 35 kilos de fósforo, si lo llevamos a un fertilizante comercial, capaz tenemos que hablar de 150 o 200 kilos por hectárea. Es muy interesante tener en cuenta que es muy agresiva en el tema de extracción de nutrientes, y más hoy con los sistemas que tenemos de altísima extracción de pasto por corte mecánico. Se mejoró muchísimo la eficiencia de pastoreo, y ni hablar cuando hacemos producción de heno. Nos estamos llevando el 100% prácticamente del pasto, no le estamos dejando nada, entonces acordémonos de nuestra caja de ahorro que es el suelo y empecemos a incorporar nutrientes. Tengamos en cuenta también que la mayoría de estos nutrientes son todos cationes. Entonces el problema que tenemos es con el pH, ¿sí? Con pH abajo de 6, la alfalfa sensiblemente resiente su producción. Fíjense acá, si ustedes observan, un pH de 6,8 tenemos un potencial de producción del 100%. Si nos vamos a un pH leve, bastante alcalino, que es 7,5, sigue estando al 100%, o sea, es mucho más sensible a la leve acidez que a la alcalinidad de la alfalfa. Y el problema que tenemos es que si nos caemos de 6 para abajo, es abruptamente como cae la producción de una alfalfa. Y la cuestión es, por ejemplo, el fósforo, podemos tener 50 partes por millón de fósforo en un suelo, que si tenemos pH de 5,8, 5,6, no va a tener absorción de fósforo. Entonces, tenemos todo bien hecho, compramos la mejor semilla, hicimos la mejor siembra, tenemos un excelente logro, y después vemos que no nos produce. Entonces, por eso yo insisto en que hagamos un análisis de suelo, porque si ustedes se fijan acá, fíjense los niveles de pH del año 2011, y 7 años después, fíjense cómo están los niveles de pH que han caído abruptamente. Entonces, muchas veces, cuando te llaman y te dicen, che, la alfalfa no produce. Bien, entonces, hacemos un análisis de suelo y empezamos a ver capacidad de intercambio catiónico, un desastre, balance energético del suelo, un desastre, pH por el piso. Entonces, empecemos a hacer análisis y evaluemos para poder esperar y tener en cuenta de nuestra proyección de cuántos kilos de materia seca por hectárea año vamos a sacar. Miramos los resultados de INTA, miramos ensayos, pero si después no nos miramos adentro de nuestro campo cómo estamos, podemos llegar a fallar, ¿sí? Otra cuestión importante es la época de siembra. Históricamente se hablaba de que la siembra habría que hacerla entre el 15 de marzo y el 30 de abril, con la luna llena, algunos, otros con la luna creciente. Yo lo que digo hoy por hoy, con las variedades modernas que tienen una altísima y una excelente tolerancia a frío, es más importante el tema del contenido de humedad del suelo que el nivel de fecha de siembra. Entonces, si tenemos que sembrar en mayo, tenemos que sembrar en junio, no va a haber problemas. La cuestión es la siguiente, o sea, si nosotros sembramos temprano, lo que vamos a tener es una implantación rápida, vamos a tener una emergencia uniforme y muy rápida en poco tiempo. Cuando más atrasemos nuestra implantación, ese logro, ese nacimiento de la pastura va a ser un poco más largo. Pero medianamente, viendo un poco lo que ha pasado en los últimos años con la gran sequía que hemos sufrido en los últimos 3 años, 2021 al 2023, he visto que la alfalfa se sembró muchas veces con poca humedad y una vez que nació y dejó de encontrar agua en el perfil, cuando íbamos y poníamos la pala y al 1,5 metros encontrábamos el cambio de color de tierra, no humedad, y la alfalfita tenía una raíz de 10 centímetros de profundidad y quedaba en stand-by hasta que empezaba a llover. O sea que es una planta muy noble, es una planta que tiene muy buen comportamiento en condiciones de estrés, salvo cuestiones climáticas muy adversas, como el caso de una inundación. La alfalfa le gusta mucho más un ambiente más seco, implantada, ¿no? Y pudiendo tomar agua de abajo de las napas, que una situación de estrés por inundación. Con respecto a las siembras de primavera, medianamente yo no soy muy amante por 2 temas. Una es que la alfalfa en la época esa va a entrar a generar más desarrollo aéreo que radicular, porque los días se están alargando y tenemos más temperaturas. Entonces eso va a hacer de que
Esto va a producir que la alfalfa desarrolle poca superficie radicular y si tenemos un verano seco podemos tener problemas por estrés en producción. Y el otro gran tema es el manejo de malezas. La alfalfa es de lenta implantación, es una semilla pequeña que tiene muy pocas reservas, entonces tenemos que darle las mejores condiciones. Si nosotros la ponemos a competir en primavera y el barbecho químico no es excelente, podemos tener problemas de competencia, porque siempre la maleza va a jugar de local dentro del suelo, y vamos a tener un nacimiento bastante pobres. Entonces, tengamos en cuenta que el barbecho químico es fundamental, como si nosotros estaríamos pensando en hacer un cultivo agrícola. Así que es muy interesante el tema de hacer siembra de primavera, pero manteniendo estos recaudos. Y la fecha de siembra de primavera sería del 15-20 de agosto, más allá del 15 de septiembre, yo ya lo descartaría para no tener problemas. Después, el año pasado, hay productores en la zona de Córdoba que sembraron en noviembre, en la zona Irribille, en suelos clase 1, y tienen un flor espectacular. Pero, a ver, justo le llovió, justo tuvo suerte, justo, pero se tienen que alinear muchos planetas para que las cosas funcionen y te salgan bien. Pero la generalidad de los casos es, que la alfalfa no pasarnos de esa fecha. Con respecto a la siembra, hoy por hoy la siembra se hace con sembradoras de línea. Lo ideal es sembrar lo más junto posible el entresurco. Para eso tratar de buscar las sembradoras comerciales que hay, siembran a 17, 17,5, 19 o 21. Si nosotros sembramos a una distancia mayor a 17,5, sería interesante tener la opción de hacer una doble siembra. En el caso de tener sembradora de 17, 17,5, no haría falta, porque no hay diferencia en el segundo año con el autorraleo en stand de plantas, ¿sí? Nosotros para eso tenemos que buscar un logro de arriba de 250, 260 plantas por metro cuadrado. Hay algunos productores que conozco, uno que está en Monte Maíz y otro que está en la zona de Tortuga, en Provincia de Córdoba. Ahí el de Tortugas llamó a la gente de las sembradoras Monumental, hizo hacerse una sembradora de 10 centímetros entre surco, y él es productor de heno, entonces no pisa un animal, y es impresionante la cantidad de plantas que tiene por metro cuadrado y los kilos que puede llegar a sacar, porque no solamente competimos mejor por luz, por nutrientes, por agua y contra las malezas, sino que también la competencia intraespecífica de la alfalfa, ¿sí? Y el productor de Montemaíz, que es un productor tambero, productor de heno también y tiene una láctea, modificó una sembradora vieja, una John Deere, una 710, y le sacó la parte de fertilización y hizo otro tren de siembra, entonces siembra 10 centímetros también. Son cosas que por ahí salen fuera de lo común y por ahí las empresas que hacen maquinaria no les interesa mucho porque es un mercado mucho más pequeño que el mercado agrícola, obviamente. Entonces caemos muchas veces en que va a haber una siembra de alfalfa y el cajón alfalfero con la sembradora clavada tiene 2 metros y la semilla va cayendo por el tubo que es corrugado y curvo hasta el tren de siembra. Entonces ahí tenemos un montón de problemas de dosificación de semilla, ¿sí? Acá lo que vemos es 2 siembras, una sembrada en línea con tapada la semilla y otra con la siembra del sistema de Guillermo Marrón, que es un ingeniero, un asesor privado que hoy está en el tema de calidad de siembra de pasturas, y él lo que muestra ahí es una siembra sin usar ruedas tapadoras, solamente abriendo el surco y tirando la semilla abajo y con una colita castor tratando de desmoronar un poquito de tierra para que la semilla quede en contacto con el suelo. Acá lo que vemos es la profundidad, no pasarnos del 1,5 cm o 2 centímetros como máximo, porque como dije al principio, la semilla es muy pequeña, la energía que tiene es acotada y el hipocótilo hasta que encuentra superficie va a depender de esa reserva. Entonces, tengamos cuidado la cantidad de tierra que nosotros le estamos poniendo arriba a nuestra semilla, ¿sí? Entonces muchas veces es mejor tener la semilla así abajo y dejarle poca tierra arriba antes de que volver con las ruedas tapadoras y hacemos un desastre, le agregamos medio centímetro, centímetro más, entonces después empezamos a ver problemas en la calidad y el logro de la siembra. Otro trabajo hecho también por Guillermo Marrón, ahí lo que vemos es que
si la semilla nosotros la ponemos íntimamente en contacto con el suelo, vamos a hacer más rápida la germinación, vamos a terminar más rápido y el porcentaje de logro va a ser mayor, ¿sí? ¿Cómo evaluamos la implantación? A los 60 días, 50 días o 70 días es el momento como para poder evaluar, porque ahí podemos identificar e individualizar todas las plantas. Y ahí lo que hacemos es buscar un metro y contar las plantas lineales, ¿sí? Y luego dividirla por la distancia en el entresurco expresado también en metros. El objetivo, como dije antes, de piso 60 y de ahí para arriba. Ahí hay un ejemplo, como dice, 35 plantas en la línea, en el metro, y a 17 centímetros, o sea, 0,17 metros, nos da 205 plantas por metro cuadrado. Es muy bajo, porque si nosotros tenemos en cuenta que al segundo año, el segundo otoño, se produce naturalmente el autorraleo, esto va a producir de que nosotros en un segundo año nos quedemos con 103, 102 plantas, y es muy poco el stand de plantas para competir con malezas y para lograr buenas producciones y buena persistencia de la alfalfa en el tiempo, digamos. Este es un ensayito que hicimos con mi compañero, con Diego Costa, que trabajamos juntos, es otro colega, otro ingeniero que hace otra parte del país, en la cual lo que fuimos viendo es, analizamos mediante fórmulas, con un pH de 91%, la pureza la tomamos como del 100%, el peso de 1000 semillas, 3,5 gramos. Esto es importante tener en cuenta porque hay muchas empresas, hoy se peletea o se pildora toda la semilla, entonces es importante tener en cuenta cuál es el porcentaje inerte o el peso de 1000 semillas ya peleteada para saber la cantidad de semillas que van a ir por metro, o por hectárea, perdón. Buscando un logro del 70% para tener 250 plantas por metro cuadrado, tenemos que poner 13,75 kilos. ¿Sí? No nos olvidemos que la sembradora tiene que ir despacio, tenemos que tener el suelo uniforme y sin grandes ondulaciones. Pablo Catani, que es un asesor conocido y colega, siempre dice, vos para hacer una buena siembra de alfalfa podés estar caminando al lado del tractor y tenés que contarle los tacos a la rueda del tractor para saber que la velocidad es la correcta. Pero fíjense, por ejemplo, en el segundo caso tenemos 86% PG y nace lo que exige es el 85%, o sea que estamos en regla. Una pureza también del 100%, pero aumentó el peso de 1000 semillas. Buscando el mismo logro, para tener las 250 plantas, ya no tenemos que ir a 18,70 kilos. Y este trabajo lo podemos hacer en función de distintas hipótesis y situaciones de peso de 1000, pureza y PG, ¿sí? Pero para que ustedes tengan algunos ejemplos. Con respecto a lo que es la utilización, el corte o pastoreo de la alfalfa, siempre es lo mismo. La alfalfa es una planta perenne que obviamente va acumulando reserva de corona y una vez que la corona se llena, nos está dando el indicio de cuándo cortarla o cuándo aprovecharla. Ahí muchas veces muchos productores dicen, no, yo me fijo en la floración o el botón floral, y yo lo que le digo, sí, bárbaro, y cuando es invierno que no tenés las 15 horas de luminosidad para inducir la floración, ¿qué mirás? Lo que hay que mirar son los rebrotes basales. Los rebrotes basales cuando están entre 5 y 8 centímetros no es lo mismo que tener una flor arriba. Entonces, usemos el criterio de mirar todo el tiempo el rebrote basal, que nos va a estar dando la misma indicación que un 10% de floración arriba. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces muchos productores en invierno se quedan más tranquilos en aprovecharla porque piensan que no hace falta comerla, obviamente, por una cuestión de baja temperatura, día más corto, la alfalfa no va a elongar lo mismo que elonga en primavera-verano, pero el tema es que si nos cae una helada media cojuda, vamos a ver que la planta quedó blanca y vamos a ver tallos verdes. Esos tallos verdes son los rebrotes basales que empezaron a salir a los costados y la planta verde te la comió la helada. Entonces es preferible usarla y no que te la termine comiendo la helada, ¿sí? Otra forma también de evaluar o posiblemente buscar el momento óptimo de aprovechamiento, con una estación meteorológica, la alfalfa cuando tiene más de 5 grados centígrados el ambiente, la alfalfa empieza a acumular materia seca. Entonces, cuando llegamos a los 350, 400 grados día de acumulación térmica, es el momento de entrar a comerla. Que si vamos al lote y ponemos a ver los rebrotes, o si tenemos floraciones, en la época que tenemos floraciones, vamos a ver las primeras flores, ¿sí? Con respecto a lo que es después la parte, digamos, de la evolución de la producción, con respecto a lo que es la calidad de la alfalfa, obviamente a mayor producción,
A mayor desarrollo de la planta vamos perdiendo la calidad y la digestibilidad. Entonces la tasa de consumo baja. Esto por ahí en la parte de ganadería de carne no es tan importante, pero en los tambos le dan mucha más prioridad a buscar comer un poco antes para maximizar calidad en detrimento por ahí de la persistencia del alfalfar, ¿no? Este es un trabajito que armamos también, donde lo que vemos es Revista de Avance en Alfalfa, que es la red de ensayo nacional de INTA, del 2008 al 2018, del 2022 al 2008. Lo que se tomó estos 16 años, es con variedades sin latencia, del portfolio de WL, y ahí lo que vemos es que en el promedio de todos estos años estamos un 26% arriba de lo que es el estrato inferior, o sea, las variedades públicas, lo que sería Seekers y River, Monarca hoy, y un 12% arriba de lo que son la media de lo que es la alfalfa. Se catalogan en premium, medias y públicas. Entonces hay una evolución en la genética de alfalfa, y si yo pregunto a ustedes cuál es la alfalfa más sembrada en la Argentina hoy, sigue siendo Monarca. Monarca es una variedad pública y tiene más de 30 años. Entonces hubo un mejoramiento, alto mejoramiento en producción, en calidad y en sanidad en las alfalfas, y muchas veces, como nosotros no tenemos la posibilidad de testearlo todos los años, como hacen los agricultores con las semillas de soja o de maíz, por ahí estamos acostumbrados, y no medimos, por ahí estamos acostumbrados a quedarnos tranquilos y pensando que estamos produciendo muy bien. Con respecto a lo que era el pildorado o peleteo, acá lo que vemos es cuáles son los distintos componentes que forman parte de este, ¿sí? El inoculante. El promotor de crecimiento, nosotros este año ya estamos de línea sin diferencia en ninguna de las variedades, largándola con un promotor que es Vitagrow, que es un producto que favorece el enraizamiento, protege mucho contra el frío y ayuda al starter más uniforme y más rápida de toda la pastura y logrando una mejor implantación. El fungicida, el insecticida y la cantidad de revestimiento protector para darle la contención a todas esas otras sustancias que se le ponen. Y esto es donde por ahí tenemos que tener en cuenta y preguntar al semillero cuál es el porcentaje de pildorado que tiene. Porque nosotros, si tenemos una densidad de siembra que buscamos de 16, 18 kilos, no es lo mismo tener un peso de 1000 de 3,3, 3,5 o tener un peso de 4, 4,5. O diciéndolo en porcentaje de pildorado, tener un pildorado del 30 al 35%, tener un pildorado del 40 al 50%. Cambia sensiblemente la cantidad de semillas que vamos a poner por hectárea, ¿sí? Un trabajo hecho por INTA lo que muestra es una sensible diferencia en producción entre semillas peleteadas y sin peletear, porque siempre estaba la disyuntiva y la discusión de que la semilla natural era mejor, porque poníamos más semillas por hectárea. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero generalmente no tenemos la seguridad que todas esas semillas vayan a ser, de la dormancia que tengan. Vos con el pildorado también rompes dormancia, eso ayuda mucho para mejorar y unificar la siembra de la alfalfa. Esto lo armó Roberto Rosanigo, que era el breeder de alfalfa WL en el país, de Fora Genetic, y él lo que vio que de 1980 al 2000, cuando se mejoró los niveles sanitarios de las pasturas, la otra curva que fue copiándola fue la curva de persistencia, y por ende fue mejorando lo que es producción y calidad de forraje. Para esto, lo vemos en esta red de ensayo INTA del año 2004, donde tenemos primer año de producción, alfalfas testigos y alfalfas que estaban en ese momento en producción. No importa cuáles serían las alfalfas, sino para mostrar que en primer año, entre una barata, digámosle, o una alfalfa más antigua y una moderna, no vamos a ver mucha diferencia. En un segundo año ya empieza a saltar un poco la diferencia, pero esto se va a consolidar en el tercer y cuarto año. Siempre hablemos de condiciones aeroclimáticas normales, ninguna inundación y demás cuestiones que pueden llegar a producir alguna afectación, pero en años normales podemos esperar estas performances productivas, ¿sí? Esto, si lo buscan, en Avance en la Alfalfa, la revista número 18, están estos resultados y por eso lo extrapolamos. Otra red de ensayo INTA de la serie 2004, que acá hay un error,
esta es del año 94, ¿sí? Acá hay un error que me di cuenta anoche cuando lo vi, así que les pido mil disculpas. Esta es la red de ensayo de INTA del año 94, es la revista número 4 de Avance en Alfalfa. Si ustedes se fijan en ese momento, la variedad en promedio en todas las localidades, que se midió durante 4 años, es Monarca. Monarca con 43 toneladas y un promedio de 38 toneladas. ¿Sí? Vamos al año 2006. ¿Por qué 2006? No quiero aburrir con tantos números. Las mismas localidades, es el último año donde se pudo medir 4 años en todas las localidades, por INTA. Y ahí lo que vemos es que lo que era 43 toneladas pasó a ser 61. Tenemos un 30% más de producción. Lo que es Monarca sigue estando en 43, 45, 46. Y el promedio de 55, perdón, pasó a 55 de 38. Entonces, se levantó el promedio y las variedades de punta incrementaron muchísimo su nivel de producción. Y esto está dado por nivel sanitario, caudal genético y en la selección fenotípica de la planta en el momento de generar la línea o variedad. Esta es la red de ensayo de INTA para buscarla y de la Cámara de Semilleros y Tableros de Comercio, que son las 2 redes de ensayo donde participan la mayoría de los semilleros, o todos prácticamente, para buscar un poco de información a nivel nacional. Y nosotros también lo que tratamos de tener con esto es buscar una estabilidad a nivel nacional, o sea, porque no todos los ambientes son iguales, entonces lo que se trata es de buscar una estabilidad a nivel nacional. Este está mal puesto. Cuando vamos a hablar de lo que es sanidad, ¿a qué nos referimos? A resistencia a pulgones y a resistencia a enfermedad de raíz y corona. Con respecto a resistencia a pulgones, lo que exige Estados Unidos, y Argentina tomó el mismo parámetro, cuando nosotros tenemos de 100 plantas el 51% sin ningún tipo de daño, es altamente resistente. Pero no es lo mismo tener el 51% de plantas sin daño a tener el 78, el 80, el 75 o el 76. Es muy difícil de lograr, o imposible, en variedades el 100%, a menos que tengamos una hibridación. Entonces acá lo que vemos es que tenemos variedades con alta resistencia, con 51% o 55% de plantas sin daño, y tenemos variedades que tienen 78, 76 o 71% de resistencia. Entonces no es lo mismo arrancar con más plantas susceptibles o resistentes. Pues esto es altamente resistente, puede tener la resistencia, moderada resistencia, susceptible y muy susceptible. O sea, no es que todas las plantas de las 76 que tienes acá, las otras 34 se te van a hacer pomada porque los pulgones la van a matar. No, ahí está todo el degradé de la resistencia y moderada resistencia. Y con respecto a la enfermedad de raíz y corona, ¿por qué digo que estas son las importantes? Porque estas son las que causan mortandad de plantas. Y empezamos a ver por aureola o por rodales, el caso de Phytophthora, Anthracnosis, Fusarium, Verticillium, que son las enfermedades más importantes que hay hoy por hoy en la Argentina. Entonces lo mismo, no es lo mismo tener el 58% de resistencia al Fusarium que tener el 67%, en lo que es la zona de la cuenca lechera santafesina cordobesa, ahí la zona de Rafaela, la zona de San Francisco, la Phytophthora es bastante agresiva, bastante perseverante en los suelos, y una vez que la tenemos, no tenemos forma de controlarla, porque eso está en el suelo. Entonces, no es lo mismo tener el 52% que tener el 83% de plantas con resistencia. Quiero volver a esta imagen porque este es el campo experimental que está en Marco Juárez, donde se hace todo el desarrollo y los ensayos de las líneas. Si bien todo el incremento después se hace en Estados Unidos, en Forest Genetic. Pero bueno, ahí lo que vemos es un ensayo de variedades de grupos sin latencia, ahí hay 80 líneas, el que vemos acá es Roberto Rosanigo. Y es lo que decía en el primer año, vemos que son todas iguales y parecidas, están todas muy bien, salvo alguna puede tener un menor desarrollo que otra, pero alguna puede haber cerrado el surco mejor que otra, pero están todas muy aceptables y muy bien. Después del tercer año vamos a ver esto, y el manejo fue el mismo. Lo único que se hace acá es cortar en el mismo momento, en función de los ciclos de latencia, y el tratamiento para pulgones se hace solamente. ¿Y por qué tenemos esta situación y esto, o esta situación y esto? Y eso es caudal genético, eso es nivel sanitario, y eso es evolución, ¿sí?
Acá vemos cuando se seleccionan plantas que muchas se tiran, porque buscamos raíz, corona partida, relación hoja-tallo. Fíjense la cantidad de relevo de hojas que tiene acá. Estos tienen rebrotes basales. Entonces esta planta tiene la corona muy sana, muy buena raíz, pero no nos sirve porque no está produciendo lo que era la famosa CUF, que se decía la de mitad de tallo para abajo largaba toda la hoja. Acá vemos otro ejemplo, juntamos, si vamos de arriba de la camioneta o caminando y vemos en un lote, vemos que si la vemos afuera decimos, wow, qué bárbaro, mirá la cantidad de planta que tengo, la altura que tiene, lo que voy a producir. Sí, pero tienes mucha más participación de tallo y la relación hoja-tallo es más pobre que en este otro tipo de pastura, y nosotros la energía, la proteína y toda la calidad está más en la hoja. Con respecto a enfermedades foliares, es otro ítem importante a tener en cuenta, pero son enfermedades que no nos va a producir mortandad de plantas, sino que nos van a producir pérdida de calidad del lote, en ese corte, mejor dicho. Entonces, perdón, se me desabrió acá, ahí está. Entonces, también es importante tratar de buscar variedades que tengan muy buen comportamiento en enfermedades foliares. Vuelvo a repetir, si bien podemos tener un milio, mancha foliar, roya, alguna que otra, por alguna cuestión climática especial. Por ejemplo, generalmente en los otoños y la primavera, cuando hay mucha humedad y tenemos rocío a la mañana, después sale el sol bruscamente, se ha producido, por ejemplo, la primavera pasada hemos visto algunos lotes con problemas de enfermedades foliares, pero eso es rápido. Vos cortás y el rebrote siguiente va a venir excelente. Incluso vos por ahí ves que queda estratificada, viene la planta sana, después viene la hoja enferma, que fue el momento crítico de la situación climática que favoreció el desarrollo del patógeno, y después los rebrotes que van siguiendo vuelven a salir de manera sana y espectacular. Así que el consejo es, si tenemos que adelantar un corte, que un par de veces al año a la alfalfa la castiguemos adelantando el corte, no le va a afectar su persistencia. Con respecto a lo que es calidad de forraje, hay dos formas de medirla o de buscarla, mediante la genética o el manejo. La genética un poco ya lo que hablé, la relación hoja-tallo, el perfil sanitario, el contenido de lignina. Hay alfalfas hoy que tienen modificación genética mediante la biotecnología, con una reducción del contenido de lignina, y la cantidad de tallos por corona, o sea, coronas más compactas, con mayor emisión de tallos por corona. Y si no, mediante el manejo, que puede ser buscando los momentos más positivos de aprovechamiento, los métodos de conservación, ¿sí? La maquinaria utilizada, no es lo mismo usar una hélice para desmalezar o voltear que utilizar una segadora. Y la influencia climática, o sea, hay un montón de cuestiones hoy por hoy que te ayudan, un montón de herramientas que hoy tenemos que nos ayudan a poder eficientizar y mejorar el manejo de la decisión en el momento de entrar a cortar, o entrar a pastorear, o entrar a confeccionar nuestros hilos. Con respecto al portfolio de variedades que consta WL hoy por hoy en el mercado, tenemos 5 variedades convencionales y hoy por hoy una sola con el evento de biotecnología. ¿Sí? Tenemos una grupo 6, que es una variedad nueva, 622, que está recomendada exclusivamente para lo que es la confección de reservas y para lo que es la consociación de pasturas, con gramíneas. ¿Sí? 828, que es una grupo 8 que tiene un potencial muy interesante productivo, comparable a una 9 en kilo de materia seca por hectárea año. Por ahí para consociar es muy agresiva, pero sería la última que nosotros recomendaríamos para consociar en nuestro portfolio. 919, que es una grupo 9, muy, digamos, estable en todos los ambientes y con su gran hándicap, digo yo, que es una variedad que le pones en un suelo clase 1 y te va a producir un montón. La gente, hay productores de heno que exportan y han sacado 28, con riego, han sacado 28, 29 toneladas de materia seca hectárea año. Y también tiene la ventaja de que es una alfalfa que tiene excelente tolerancia a suelos overos, complicados, con anegamiento, con suelos calcáreos, con algo de salinidad. Entonces, no va a producir ese volumen que produce, pero tampoco te va a dejar a pata como por ahí podés tener, porque tenemos variedades viejas, como Salina, Salinera, INTA, que son variedades que son recomendadas para sembrar en suelos salinos, pero tienen perfiles sanitarios muy bajos, entonces soportan salinidad pero no producen porque están tan estresadas que se enferman. Esto, al tener un perfil sanitario excelente, tenemos la posibilidad de esperar
muy buenas o excelentes producciones para ese tipo de ambientes. 1058 es una variedad, un grupo 10 corto, muy parecido a lo que es una 9 larga, que nosotros teníamos antes, que era 903. Tiene lo mismo que 828, una estructura de planta que es muy apetecible, muy bonita para mirarla. Tiene muy buena relación catallo, muy buena salida. Y lo último que se trajo en convencional sin latencia es WL1090, que es una variedad que no tiene dormancia, en sistemas intensivos de tambos, más que todo, o fieldots, donde vos le podés sacar pasto todo el año, ¿sí? No tiene prácticamente dormancia, no entrega nunca la latencia, digamos. Eso es muy interesante, pero tenemos que darle de comer y reponer al suelo los nutrientes para que pueda seguir sacando, ¿no? Y con lo que es respecto al evento Harvestra, hoy por hoy solamente no tenemos más la 8, que esperamos a ver si lo podemos volver a ingresar, pero tenemos 922, que es un grupo 9, dentro de su pedigree tiene bastante de WL919, ¿sí? Con respecto a lo que es la tecnología, quería rápido comentarles de qué consiste, ¿sí? Como todos sabemos, la lignina es el componente, digamos, de la planta, que a medida que la planta va creciendo, para mantenerse erecta, tiene que generar lignina, que sería como los huesos en los humanos, para poder, digamos, mantenerse en posición vertical. Pero esto nos afecta la tasa de consumo y la tasa de digestibilidad del pasto, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, nosotros, con las alfalfas convencionales, como yo decía antes, si bien hay mejoras en relación a tallo y hay mejoras en la cantidad del tamaño folío, los 622, por ejemplo, tienen un altísimo porcentaje de multifoliación en las hojas son trifoliadas de la alfalfa, hay muchas líneas, como 622, que tienen altísimo porcentaje de multifoliación. Hoy por hoy tendríamos que ver de cosechar temprano, que sería un prebotón floral, maximizando calidad, pero sacrificamos producción y sacrificamos persistencia, porque no dejamos que la corona recupere la reserva del 100% y estamos continuamente comiéndola ahí y producimos un cierto estrés que a largo plazo la planta va a buscar a tener una menor persistencia. O atrasamos la cosecha, donde vamos a tener la producción de forraje que buscamos, bajamos la calidad, ¿sí? Y si nos aseguramos con esto una alta persistencia de la alfalfa. Ojo, no nos bandiemos tampoco con esto, porque si nos pasamos del 20 o 25% de floración, o tamaño de rebrotes arriba de 15 o 20 centímetros, ese tamaño de rebrote entra a altura de corte segadora o de diente animal. Y no estamos comiendo nuestra próxima comida. Entonces nuestro próximo rebrote se va a alargar o a postergar unos días. Entonces tampoco tengamos en cuenta eso, porque a lo mejor ese corte sacamos más kilos, pero atrasamos el próximo. Y nosotros lo que tenemos que tratar de buscar es una eficiencia anual, digamos, con cierta periodicidad. Con esta tecnología de Harvestra y Random Ready, lo que se busca es, podemos tener dos opciones: mantenemos el cronograma como veníamos, o sea, si seguimos comiendo botón floral, sabiendo que perdemos persistencia, o si veníamos comiendo a 10% de floración y seguimos comiendo a 10% de floración, lo que vamos a tener es el intervalo entre cortes con respecto a lo que es calidad, que es la digestibilidad de la fibra detergente neutro, que es el único parámetro por el cual se puede distinguir la diferencia en calidad que tienen las alfalfas con este evento. Este es un trabajo americano donde muestran las alfalfas Random Ready, que acá no hay, obviamente, pero no hay legal. La única alfalfa legal es que avalada o liberada es Harvestra. Una convencional, ellos tienen dos convencionales para lo que es el evento de lignina, una Random Ready y la convencional y la Harvestra. Siempre queda por arriba el tema de la digestibilidad de fibra detergente neutro en todo el ciclo del cultivo. Si nosotros atrasamos 7, 10 días, dependiendo de la época del año, vamos a tener mayor producción de forraje sin sacrificar la calidad, porque si a la curva anterior le agregamos la curva de producción, lo que vemos es que estos 10 días, 7 días que atrasamos, vamos a tener un 20-25% más de producción de forraje con la misma digestibilidad que tiene hoy una convencional versus lo que es una Harvestra, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los conceptos? Una alfalfa convencional, en prebotón tenemos el tamaño de la lámpara, me va a indicar la cantidad de energía o la calidad, y el número de lámparas, la cantidad de pasto. O sea, en prebotón vamos a tener más energía que producción, y si vamos al 10% de floración, vamos a tener más producción que energía. Global, alfalfa convencionales globales. Con respecto a Harvestra, si en prebotón vamos a tener mucha más energía todavía que en prebotón floral de una convencional, y cuando vamos a buscar más tarde, vamos a tener
más producción de pasto y vamos a tener el mismo nivel de energía que Prebotón Floral en una convencional. ¿Sí? ¿Se entendió? Perdón, yo acostumbrado por ahí a charlas con productores, pero después si hay alguna consulta me la hacen. Este es el trabajo hecho acá en Argentina, en un campo experimental ahí, no en el mismo donde está el campo experimental, sino en otro campo, en la zona de Marcos Juárez. Y ahí lo que vemos es, esto es el ensayo sembrado en 2017, la foto fue tomada en 2019, 17 días después del último corte. De esta mitad, digamos, se fue siempre cortando botón floral y de esta mitad se fue cortando siempre al 10% de floración. Y con esto que quiero mostrar, acá son distintos plots de distintas variedades, ¿no? Hay convencionales y hay Harvestra. Fíjense que con un manejo de botón floral, la misma variedad que está acá repetida y son 4 repeticiones de las mismas líneas. Si nosotros nos fijamos cómo empezamos a perder plantas de 2017 a 2019 y cuando manejamos a 10% de floración, cómo ayudamos a tener una mayor persistencia. ¿Sí? Y en la misma foto, tomada un año después, en junio de 2020, si vemos del lado de que se fue siempre manejando la pastura cortada a prebotón floral, o con rebrote de 5 centímetros, perdón, versus comer o cortar al 10% de floración con rebrote de 8 o 10 centímetros, vemos que todavía acá podemos tener o estirar un añito más y acá ya no. Los resultados que nos dieron en calidad y en producción de lo que es estos ensayos que se hicieron fue la barra gris, es alfalfa convencional en prebotón floral, siempre comida, y lo que es la barra azul es Harvestra al 10% de floración de promedio. El primer año nos dio un 16% de aumento, el segundo año nos dio un 15% de aumento. Acá usted van a decir cómo produjo menos un año que el primero, Gabriel. El problema fue que en la zona donde estaba sembrado este ensayo era en Zaira, y ese año 2018 fue muy llovedor, entonces no se pudieron entrar a hacer muchos cortes o un par de cortes, por eso que no se quiso extrapolar para no por ahí dar lugar a susceptibilidades o a comentarios y se pusieron datos reales, pero dio un 15% de mejora de producción todavía y en el tercer año se terminó de consolidar, lo que dio un promedio de un 44% más de kilos de materia seca comiendo siempre o aprovechando la alfalfa al 10% de floración en Harvestra. Y con respecto a la calidad, acá lo que vemos es, teniendo siempre las barras grises en prebotón floral y la barra azul al 10% de floración, o Harvestra y convencional. Acá lo que vemos, prebotón floral ambas, 10% de floración ambas, la digestividad de la fibra detergente neutro nos da tanto en prebotón como en 10% de floración un 7% de diferencia. Y si ustedes se fijan algo, convencional en prebotón y 10% de floración, Harvestra, yo había dicho que era lo mismo, y fíjense que acá todavía nos da un salto de calidad, ¿sí? Estos son ensayos en Argentina. Y el contenido de lignina, lo mismo, en prebotón floral, da un 13% a favor, digamos, de Harvestra, una reducción del 13% del contenido de lignina, y cuando nos vamos al 10% de floración, eso sube al 15% de la reducción de lignina. Y lo mismo, si miramos Harvestra al 10% de floración versus convencional en prebotón floral, fíjense que el contenido de lignina todavía es sensiblemente inferior. Y esto sin afectar el huelco, porque se podría haber incrementado la reducción del contenido de lignina, pero empezaríamos a afectar huelco y es la característica indeseable en la alfalfa, ¿no? El otro evento que trae, porque tiene 2 eventos, Harvestra más Roundup Ready, les conté, es la resistencia a la herbicida Roundup. Es lo mismo que cualquier otro cultivo, tenemos que esperar hasta el tercero hoja verdadera para aplicarlo. Tiene muy buena tolerancia y muy buena selectividad, como vemos. Acá el ensayo hecho con el herbicida Roundup versus el herbicida que es Pivot. El otro POAS es un herbicida, un graminicida, así que no haría ningún efecto en la detoxificación del cultivo de alfalfa. Y ahí vemos que hay una altísima selectividad en el aprovechamiento. Así que bueno, esto es un poco todo lo que les quería comentar y como siempre, como dije al principio, o sea, si nosotros empezamos a hacer las cosas bien y tratamos de buscar maximizar la producción y la calidad y medir, que es la forma de medir, podemos tener registro y trazabilidad de todo y saber dónde estamos parados y si estamos haciendo las cosas bien o para dónde vamos. Yo digo, sale lo mismo hacer
las cosas bien o mal, porque vos la inversión de dinero la haces para la semilla, para la sembradora, para la preparación del suelo, para la herbicida. Entonces, si fallamos al prepararnos, estamos preparándonos para fallar, decía Benjamin Franklin. Así que bueno, eso es todo. No sé si, bueno, ahora arrancan las preguntas, supongo. Preguntas fáciles, por favor. Si alguien quiere formular alguna pregunta. Bueno, vamos con la primera que hemos recibido por parte del público, que tiene que ver con cuáles serían los mejores grupos de latencia para consociar con gramíneas. ¿Se escucha? Hola, ahí está perfecto. Como decía cuando estuve dando la presentación, lo ideal sería con una grupo 6, ¿sí? O una grupo 7, a lo sumo una grupo 8. ¿Por qué? Porque la alfalfa, en ese tipo de grupos, en el otoño e invierno, es como que entra en una latencia y amengua su producción. Y si nosotros consociamos con gramíneas estilo festuca mediterránea, por ejemplo, o cebadilla, que concentran la producción en otoño e invierno, tendríamos una estabilidad de producción durante todo el año de mayor porcentaje o proporción de gramíneas en otoño e invierno y mayor proporción de leguminosas en primavera-verano. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros ponemos un grupo 9 o un grupo 10 consociada con la gramínea, si bien en la siembra la densidad hay que tener cuidado, esto por ahí me olvidé decirlo, la densidad hay que tener cuidado de que la densidad de la gramínea no sea mayor al 50% de la densidad de la alfalfa, porque es mucho más agresiva y mucho más rápida para nacer, entonces para no terminar ahogándola, lo ideal es, si ponemos 12 kilos de alfalfa, 6 kilos del total de gramíneas. Y si nosotros ponemos un grupo sin latencia, que no afloja durante todo el año, lo que vamos a tener es, la alfalfa requiere pastoreos con descansos y pelarla hasta abajo. Y la gramínea requiere pastoreos frecuentes y dejando remanente para que los macollos vuelvan a rebrotar. Si nosotros tenemos, y la vamos a manejar en función de la pastura predominante, que es la alfalfa, que hacemos pastoreos con descansos, pero la comemos hasta abajo, vamos a terminar agotando la gramínea y vamos a quedarnos sin gramíneas en el primer primavera-verano. Y ahí lo que tenemos es el problema de que donde la gramínea se murió porque se agotó, la alfalfa no puede llegar a cubrir porque no tiene la capacidad de macollar como tienen las gramíneas, por los sistemas de multiplicación que tiene, estolor, rizomas. Entonces empezamos a renegar con el tema de malezas. Por eso es que para consociarse se recomiendan grupos con latencia bien acentuada. La otra consulta: en estos últimos años se ha dificultado sembrar temprano en otoño por la falta de humedad. ¿Qué es lo que recomiendan? También lo dije al principio, pero lo recordamos. O sea, hoy por hoy es mucho más importante buscar la humedad adecuada con el lote preparado y bien barbechado y esperar a tener la humedad y no apurarnos por una cuestión de que se nos pasa la fecha. Busquemos siempre humedad, ¿sí? Esa es la principal o la primordial factor a buscar hoy para lograr una siembra exitosa de alfalfa. ¿Es importante pensar en refertilizar en las alfalfas? Sí, totalmente. Con lo que mostré lo minera que es la alfalfa hoy por hoy es importante. Yo digo, vuelvo a decir lo mismo, sembremos una alfalfa, hacemos un análisis de suelo, que es lo más barato que hay respecto a lo que es el resto de todo el conjunto, y fertilicemos en función de los análisis. Y en función de eso también el análisis nos puede dar cómo sería un programa de refertilización anual, como para ir, digamos, devolviéndole a la caja de ahorro del suelo los nutrientes para poder seguir esperando tener buenas producciones. ¿Cómo manejar el empaste en rodeos ganaderos? Qué buena pregunta. El tema de empaste, como todos sabemos, es multifactorial y no hay un punto que haga que uno diga con esto lo soluciono. Generalmente lo que hacen los ganaderos es buscar más las consociaciones con gramínea para minimizar las tasas de empaste. Por ahí los tamberos, como están más arriba, lo manejan distinto. Pero lo ideal sería que el animal no entre hambriado, achicar la franja y altas cargas instantáneas, serían muy buenas estrategias. Después están los blockers, las sales que se usan, también serían como ayudar, pero no hay una receta que con esto no fallo.
muchos productores lo que hacen es que, yo lo que le digo siempre, si vos vas a desmalezar después de comer, volteante, tratar de voltear lo que vas a comer mañana, y de esa forma, con esa deshidratación que sufre la alfalfa, la cantidad de proteína lábil que tiene baja. Entonces la tasa de empaste es mucho menor. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Sí, buen día. Te consulto, las alfalfas estas de alta calidad y de alta productividad, ¿necesitan más caudal de agua, más potencial de agua para producir o se defienden también con baja cantidad de agua? La alfalfa requiere aproximadamente entre 80 y 100 milímetros para generar una tonelada de materia seca. Así que si tenés alfalfa premium, una alfalfa de las públicas, te requiere la misma cantidad de agua. ¿Sí? Hoy por hoy, biotecnológicamente, no se ha modificado nada como para que genere mejor efecto osmótico, por ahí como el trigo HB4, por ejemplo. No hay nada todavía de eso. Lo otro que a mí me tocó ver en Estados Unidos, cuando en 2019 se licenció o se liberó en Argentina el evento Harvestra con tecnología Randall Ready, el próximo evento que iba a sacar Forest Genetic era RR, Harvestra con RR, y el tercero iba a ser taninos condensados. Que ahí sí, volviendo a la pregunta anterior, con taninos condensados tendríamos la alfalfa antiempaste. No empastaría más, porque toda la proteína se degradaría a nivel intestino y no en rumen. Pero le iban a sacar 2025, después vino el COVID, todo un maremoto de conflictos mundiales y por ahora está todo parado en Estados Unidos. Pero lo bueno es que Argentina ya tiene la biotecnología de alfalfa liberada, entonces va a ser mucho más rápida la inclusión de un nuevo evento en algún momento. Porque saquen la cuenta que la alfalfa RR en Estados Unidos se liberaron en 2008, 2006, y acá no tuvimos RR nunca, sola, si bien está ilegal, todos sabemos eso, pero la alfalfa Harvestra se licenció, se liberó para Argentina en 2019 recién. Agradecemos la presencia del ingeniero Gabriel Kieffer, que estuvo acompañándonos en esta mañana aquí en la segunda jornada de este congreso, y los invitamos a todos a un coffee break ahora, aquellos que nos están siguiendo vía YouTube, bueno, preparar el cafecito, el matecito en la mañana, y volvemos en un ratito, y recuerden que a la vuelta del coffee vamos a realizar un sorteo como en el día de ayer y compartiremos la última charla de esta mañana.